Y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! Es un lujo. La comida, Otro lujo. los impuestos, Dan pujo. el vamos para adelante. Un embrujo. Vivimos la alegría de trabajar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy lunes, día 10 de julio del año 2023. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de estas redes sociales con este programa de hoy, gracias al esfuerzo que hace Dani para que nosotros podamos conversar con ustedes. Hablo de ese esfuerzo tecnológico y digital para que nosotros podamos estar en las redes sociales con este programa. A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus dispositivos celulares y les recordamos que estamos también en Zona TV, en el canal 35 que corresponde a Acción Popular. Si tienen un teléfono Android, pueden acceder a Zona TV y en el canal 35 estará el programa Acción Popular, donde esa empresa de cable, esa plataforma de cable, tiene el gusto, nos hace el favor de repetir el programa varias veces. En Zona TV, en el canal 35, si tiene teléfono Android, puede acceder al programa Acción Popular. A los de Estados Unidos les voy a dar doblemente las gracias. Primero, por la lealtad en la continuidad de ver mi programa o el programa de ustedes en Nueva York, Acción Popular, por 5 años y algo. También quiero darle las gracias a ese público de Nueva York por habernos escogido y recibir la distinción en Estados Unidos de ser el programa o uno de los programas que representará en las actividades sociales del Estado al Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Quiero dar las gracias primeramente a Ramón Penson, que fue el primero que hace 5 años y medio decidió él y Marín, un grupo de amigos, que nosotros hiciéramos un programa en la ciudad de Nueva York, en el Canal América 1014. Ahora el programa está en manos no de gente de Nueva York, sino de los Estados Unidos enteros. 9 estados participan en la posesión de este programa y la posibilidad que tenemos de hablar en Estados Unidos. Y le damos las gracias al público por habernos escogido para que representemos al Canal América 1014, ser uno de los programas que representa al Canal América 1014 en las actividades estatales que se van a dar a cabo en Nueva York en los próximos días. Así que le damos las gracias por escogernos. Esperamos ver si podremos, como quiere el Canal América, completar sus expectativas con relación a nosotros, pero haremos los esfuerzos para ver cómo cumplimos con la agenda que ellos nos han trazado. Haremos los esfuerzos. Señores, hoy cumpleaños doña Lida, la madre de 2 de mis hijas, de Nati y de Virginia. Ella cumple años hoy y desde aquí mis felicidades. A doña Lida Ayala, muchas felicidades en su día de hoy. Muchas felicidades. No hago fiestas este día porque ese mismo día también mi padre cambió de espacio. Y por eso nunca hago fiesta el día 10 de julio. Siempre recuerdo a mi padre que hoy cumple años de muerto. Así es que a doña Lida, felicidades con sus 2 hijas por su cumpleaños. Y nosotros aquí estaremos trabajando con lo que ustedes quieren que le trabajen, que es el tema político. Ayer se produjo un hecho político importante. Abel Martínez congregó a miles de PLDistas y puso en ascuas todas las presunciones periodísticas y de opinión pública pagadas por el gobierno y contrariadas o contrastadas por nosotros. Yo quisiera que mucha gente que me llamaba hace 4, 5, 6 meses, me llame ahora para decirme que soy un iluso. Yo quisiera, repito,
que mucha gente que me llamaba hace 4 o 5 meses para decirme que era un iluso y que no estaba pisando la tierra, me diga ahora que si es verdad que soy un iluso y que no piso la tierra. Dije muchas veces que Abel Martínez era un fenómeno. Eso dije, que aunque no simpatizaba, y lo reitero de nuevo, aunque no simpatizo con el PLD, yo no puedo venir aquí a decirle mentiras a ustedes, a decirle lo que yo creo. Yo debo ser un reflejo de la realidad. Por eso Estados Unidos, por eso Nueva York, los dominicanos me han colocado en el lugar que me han colocado como programa, una vez a la semana. Solo los domingos. Y el programa ocupa un sitial a nivel de recorrido, de influencia, a nivel de resonancia, de mayor a la de muchos programas que son diarios en ese mismo canal. Vuelvo y les reitero, me siento aquí todos los días como político, no hacerle propaganda ni relaciones públicas a nadie. Me siento, reitero, todos los días aquí como político, no hacerle propaganda a nadie, ni hacerle publicidad a nadie. Mi única ocupación son los 10 millones de dominicanos que hoy están padeciendo una situación difícil. Ese es el único oficio que tengo, es ocuparme de la vida de esa gente. Y si tengo que hacerlo desde, como lo hago ahora, desde las redes sociales, lo seguiré haciendo, gracias al apoyo que tengo de ustedes. Dice el periódico Listín Diario, miles de PLDistas marchan en el Distrito Nacional junto a Abel Martínez. Dije y sigo diciendo que es el único candidato a la presidencia de la República que se ha sometido al escrutinio público. Ayer estaban todos los precandidatos apoyando a Abel Martínez. Hoy no me dijeron aquí todos los periódicos, hasta editoriales de esos pagados en el Listín, en el Hoy, de que Abel Martínez lo habían dejado solo. No estaba solo Abel Martínez. Vuelvo y reitero, es el único candidato que responde a la voluntad de las bases y de las masas de este país. El único que se ha sometido a eso. El presidente de la República, con toda su aureola de popularidad, no se ha atrevido a someterse al escrutinio público, ni Leonel Fernández. ¿Por qué no lo han hecho? Si ellos son tan populares, ¿por qué no se someten al escrutinio público? ¿Por qué no hacen primarias abiertas? Que es el método democrático. Se han solazado en las artimañas que da la ley de encuestas, primarias cerradas, votación con delegados. Ninguno ha querido que el público lo examine. Con corrales. Son candidatos de corrales, de manadas. Luis Abinader es un candidato de corral, de manada. No es un candidato popular, no lo es, nunca lo ha sido. ¿Cómo ganó la candidatura presidencial en el PRM contra Hipólito? ¿Cómo fue que la ganó? La ganó con una primaria abierta. Y estaban en la oposición. ¿Por qué el PRM no hizo unas primarias abiertas en el 2019? Si era tan popular el presidente Abinader. ¿Por qué ni Hipólito ni Luis quisieron someterse a unas primarias abiertas estando en oposición? Por la pandemia. La pandemia le impedía someterse a una primaria abierta. Ese es el argumento, la pandemia. Ahí está el candidato del PLD. Ahí está el candidato del PLD. ¿Qué aupa al PLD? ¿El fracaso de Luis Abinader?
un partido acosado por corrupción. Un partido acosado por corrupción, como es el PLD. Se somete a una primaria abierta, saca un candidato y ahí está el candidato vivo y coleteando. ¿Y cómo está el PRM? Con problemas internos. ¿Qué está buscando en la fuerza del pueblo? Pactar con el PLD. ¿Por qué no pacta con el PRM? ¿Por qué la fuerza del pueblo no pacta con el PRM? Si el tamaño que tiene la fuerza del pueblo se le ha dado el PRM. El tamaño que tiene la fuerza del pueblo, porque les he dicho que la fuerza del pueblo es un partido dentro de otro partido. Es el PLD dentro de otro partido. Eso es la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo no es un partido. Es un partido, es el PLD dentro de otro partido. Que tampoco es un partido. El Partido de los Trabajadores Dominicanos. Vuelvo a repetir. La fuerza del pueblo es un partido, es el PLD dentro de otro partido, que tampoco es un partido. El recipiente donde Leonel Fernández metió los que le seguían a él en el PLD es un recipiente obsoleto, sin ninguna función. El Partido de los Trabajadores Dominicanos, que me digan a mí, en toda su historia, ¿qué candidatura ganó con sus propios votos? El Partido de los Trabajadores Dominicanos. El Partido de los Trabajadores Dominicanos es un partido bisagra, un partido que fue siempre aliado con otro partido, nunca se dejó contar los votos. Eso no es un partido, igual que la Fuerza Nacional Progresista. Eso no son partidos. ¿Dónde está la personalidad del Partido de los Trabajadores Dominicanos? ¿Dónde está? Que me digan un candidato, un regidor que hayan ganado con sus propios votos, un alcalde en los 20 y tantos años que tiene ese partido. Repito, que me diga el Partido de los Trabajadores Dominicanos un regidor que hayan sacado con los propios votos del Partido de los Trabajadores Dominicanos en este país. Entonces, ese invento de Leonel Fernández, ese engendro electoral de Leonel Fernández, lo quieren revestir como si fuera un partido político. No, señor. Eso es el PLD, un pedazo del PLD dentro de otro partido que tampoco es un partido. Que es un gueto, que es un corral, que es un rebaño. 40, 50 ovejas, 40, 50 gallos y gallinas en un corral. Eso es el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Es algo más de ahí. Es algo más de ahí. ¿Dónde está la vida útil del Partido de los Trabajadores Dominicanos? Dígame un proyecto de ley que sea de la paternidad del Partido de los Trabajadores Dominicanos en favor de este país, en los 20 y tantos años que tiene ese partido. Dígame una iniciativa municipal, provincial del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Si quieren, se llama Partido de los Trabajadores Dominicanos. Busquen a ver la conducta de ese partido en la seguridad social. Para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, la prensa le ha dado una categoría a la Fuerza del Pueblo de partido político. Eso no es un partido político. Eso no es un partido político. Eso no hay intermediación. Los partidos políticos son sociedades intermedias entre la sociedad y el Estado. Y el PLD y la Fuerza del Pueblo lo que ha sido es la variante que ha buscado Luis Abinader para formar un partido y tener como contraparte, como oposición a Leonel Fernández. La variante
organizativa al PLD, una variante del PLD. ¿En qué? En un partido que no es un partido. Que me diga Leonel Fernández una candidatura que de la que él tiene, que la haya ganado con los votos de la fuerza del pueblo. Y ahí nos damos cuenta, o con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, con el liderato nacional del Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Cuánto fue la votación en el 2020? Después de 12 años presidente de la República. Si Leonel hubiera tenido un liderato sólido, su votación es menos de un 5%. En el 2020, los senadores que tiene, ¿cómo lo tiene? Los diputados que tiene, ¿cómo los tiene? Señores, vamos a poner los pies en el suelo. Vamos a pisar la tierra. La política no es lo que ustedes piensan, ni con lo que ustedes se encaprichan. La política es realidad. Y el PLD, le guste o no, tiene una obra de gobierno, el PLD. Y Danilo tiene una obra de gobierno, mala o buena, tiene una obra de gobierno. Y son las urnas las que deben juzgar lo que hizo Danilo Medina. Y no la prensa, no la sociedad civil, no una fiscal independiente llamada Miriam Germán Brito, con dos asistentes que no son más que... ¿Qué son esos dos asistentes? ¿Qué es Jenny Berenice y Wilson Camacho? ¿Qué son esas dos personas? Dos propagandistas de un ron por 8 años con Danilo Medina y ahora son los propagandistas del otro ron con Danilo Medina, con el señor Luis Abinader. Dos fanáticos del Ministerio Público. Dos fanáticos del Ministerio Público. Que le gustaba el equipo de Danilo 8 años y ahora le gusta el equipo de Luis Abinader y se cambiaron. Pero ¿dónde está la consistencia? ¿Dónde está la categoría del Ministerio Público en Jenny? ¿Dónde está esa categoría? No tienen el rango, pero no tienen esa categoría. Entonces, por eso tenemos lo que tenemos hoy. ¿Dónde tenemos al PRM hoy? Cundido en problemas internos por las reservas de candidatura. Porque fue tanta la vanidad y la torpeza en Luis Abinader y en ese partido que ahora no saben lo que van a hacer con él. Ahora no saben lo que van a hacer con él. Y tuvo paliza que iba a comer con los senadores. Después que dijeron que iban a reservar 9 candidaturas a senadores. Ahora a todo el que iban a reservar le han dicho que no saben lo que van a hacer. Y fueron a tranquilizar el Senado. A eso fue paliza, a tranquilizar el lío que tienen en el Senado con las reservas. Y el lío que tienen en la Cámara de Diputados también con las reservas. Y el lío que tienen en los municipios con las reservas. Porque la torpeza y la vanidad de Luis desbordó al partido. Repito, la torpeza y la vanidad de Luis Abinader desbordó el partido. ¿Qué van a hacer ahora? Estoy preguntando. ¿Qué van a hacer ahora? Y mientras estamos sumidos en una campaña electoral, el país, ¿qué pasa con los problemas sanitarios? ¿Qué pasa con los problemas sanitarios? ¿Qué pasa con los problemas sanitarios? Estoy preguntando. Ayer se notificaban 65 muertes de infantiles en una semana. Tosferina, difteria,
el sistema sanitario y de salud del país. 65 niños muertos en una semana. 65 niños, infantes muertos en una semana. Un país que está tomando 12 millones de dólares todos los días. 360. A ver qué me dicen. A ver qué me dicen. 360 millones de dólares al mes. Está permitiendo que se mueran 65 niños en una semana en los hospitales de este país. Le dijimos a esta nación, cuando se comenzó a hablar de fentanilo, que estaba aquí en el país. Le dijimos a este país que el fentanilo estaba aquí, con toda la responsabilidad que nos caracteriza. Mientras lo negaba la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hoy aparece un editorial en el periódico Listín Diario. Fentanilo, el demonio está aquí ya. Y solo pregunto, ¿dónde está la autoridad? Solo pregunto, ¿quién tiene la autoridad en la República Dominicana? Es en un editorial que tenemos que saber que el fentanilo está en República Dominicana. ¿Dónde está Salud Pública? ¿Dónde está la Dirección Nacional de Control de Drogas? ¿Dónde está el Ministerio de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la jefatura de la Policía Nacional? ¿Dónde está el Ministerio baboso de Interior y Policía? ¿Dónde está el Ministerio baboso de Interior y Policía? Es lo único que tengo que preguntar. ¿Dónde está el Ministerio baboso de Interior y Policía? Vengo ahora. En el periódico El Nacional de ayer, domingo, salía una información importante, políticamente importante. Aunque es una información del ámbito penal, pero políticamente tiene importancia para nosotros. Se cumplen 6 años de la fuga de Quirinito. Y digo que políticamente importante por la trascendencia política que tiene este caso. Esto comenzó en el gobierno de Danilo Medina. Toda esta complicidad del Ministerio Público con el narcotráfico comenzó en el gobierno de Danilo Medina. O sea, en el caso de Quirinito. No hablo de otros casos, porque con Leonel Fernández ni hablar. Pero este caso específicamente, el de Quirinito, comenzó con la complicidad del Ministerio Público y del gobierno de Danilo Medina con el narcotráfico. Como instancias del gobierno de Danilo Medina estaban ligadas directamente con el narcotráfico. Instancias militares, instancias en el Congreso, instancias en las Fuerzas Armadas, instancia en la Policía Nacional, instancia en la política de los partidos del PRM, del PLD, del PRD, del Partido Reformista. Cómo el sistema político estaba plagado de gente ligada al narcotráfico. Quirinito se escapa o desaparece, le dan por muerto, y la investigación, como todas las investigaciones de
la supremacía del Ministerio Público que tenemos, terminó haciendo ¿qué? Juzgando a una serie de personas a quienes se le imputaba por ese escape o por esa fuga. Aquí hay jueces, aquí hay fiscales, procuradores que han pagado la lenidad de la Procuraduría General de la República con la fuga de Quirinito. A toda esa gente a quienes se le ha dañado ese Ministerio Público, a quien el Ministerio Público en una investigación fuera que no ha dado resultado de ningún tipo, porque aquí se ha colocado al Ministerio Público como si fueran actores de cine, los protagonistas de la lucha contra la corrupción, los protagonistas de la lucha contra el narcotráfico, contra los delitos, contra el crimen, contra la violencia organizada y contra la delincuencia. Y ni una cosa, ni la otra, ni la otra. No es verdad que el Ministerio Público lidera la lucha contra ningún delito en este país. No es verdad. Eso es una verdad de opinión pública. Esa es una verdad de opinión pública. Esa es la excrescencia en opinión pública de Leonel Fernández, que han hecho de los medios de comunicación los estandartes en este neoexpresionismo que él ha creado a partir del año 96, donde se ponen a periodistas y a grupos de comunicación a decir cosas de personas que ni ellos mismos son capaces de decir de ellos mismos. Jenny Berenice Reynoso es un producto de eso. Wilson Camacho, la propia Miriam Germán, Radamés Jiménez, Francisco Domínguez Brito. Estoy mencionando, por citar algunos casos. Neoexpresionismo se llama eso. Poner a periodistas y a grupos de comunicación a hacerle campaña. Milagros Ortiz Bosch es el mejor ejemplo de neoexpresionismo que tenemos. Una señora con una fama de honesta que no tiene. Con una fama de honestidad gubernamental y de manejo de fondos públicos que no tiene. Milagros Ortiz Bosch, con una fama de ser un funcionario ético, de ser un funcionario íntegro y de ser un funcionario transparente que no tiene Milagros Ortiz Bosch. Una fama ganada en la prensa, ganada en grupos de opinión pública. Y hablamos así. Hablamos de esta forma. Y el propio Luis Abinader, rico de cuna en los medios de comunicación. Vayan a ver la cuna. Vayan a ver la cuna. A ver si la cuna era rica. En Santiago. ¿Cuándo comenzó la riqueza en la cuna? Para que entendamos de qué estamos hablando en República Dominicana. Para que entendamos de qué estamos hablando en Acción Popular en la República Dominicana. Y por qué esa distinción de los televidentes de Nueva York en el canal América 1014 de lo que nosotros hacemos aquí y lo que hacemos allá. ¿Por qué reconocimiento? Y este no es un programa agradable. Esto no es un programa morocota de oro para gustarle a todo el mundo. Pero reconocen la certeza, reconocen la competencia del programa. ¿Dónde está el Ministerio Público en este país? Haciendo lo que hace Mircea de Guzmán, el Ministerio Público de la Zona Oriental,
haciendo lo que hizo César Cedeño, permitiendo lo que hizo César Cedeño, y le ha dado continuidad del señor Burgos Gómez. Toda la vagamundería de César Cedeño en el CEA y en bienes nacionales, Burgos Gómez le ha dado seguimiento, pero para colmo de males, tiene a la sobrina de César Cedeño como encargada de la jurisdicción inmobiliaria del CEA. Una sobrina de César Cedeño es la encargada, la tiene Burgos Gómez ahí, para que siga haciendo lo mismo que hacía con César Cedeño. Ahora él mandando, pero a favor de él, de Burgos Gómez. Y estamos hablando nada más y nada menos de un fiscal que se apropia, invade una tierra ajena, un suelo ajeno, y construye una villa, construye una mansión que no le puede explicar a nadie de dónde consiguió el dinero para construir una casa multimillonaria en un suelo ajeno. Ni puede explicar cómo consiguió el suelo para construir la vivienda, ni cómo consiguió el dinero para construir una vivienda de esa magnitud, con el sueldo que tiene. Y estamos hablando de extinción de dominio, estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de la ley de extinción de dominio y estamos hablando de lavado de activos en este país. Y estamos sometiendo a gente por lavado de activos y por el dudoso origen de los bienes de funcionarios públicos. Y nadie habla de Mesías de Guzmán, el fiscal de la zona oriental. Nadie habla de Mesías de Guzmán. Pero lo entendemos. Esa conducta se entiende. ¿Por qué? Porque es de Línea Ascensión que está en medio de todo esto. Está el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en medio de todo esto. De toda la legalidad de César Cedeño, y ahora va con toda la continuidad y contigüidad, porque tener a la sobrina de César Cedeño como encargada de la jurisdicción inmobiliaria del CEA, con todas las tropelías de César Cedeño, y tener a su sobrina ahí, es el mejor ejemplo de que sigue el goli-goli, de que fiesta hoy y mañana gallo en el CEA y en bienes nacionales con el señor Burgos Gómez. ¿Dónde está el CEA? ¿Dónde está bienes nacionales? ¿Quién es la autoridad allí? ¿Quién es la autoridad allí? Burgos Gómez. No de Línea Ascensión, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el senador Zorrilla del Ceibo. Esos son los que deciden. Todas las tropelías en el CEA. Y teníamos mucho con Leonel y Danilo. Teníamos mucho con Leonel y Danilo en el CEA. Pero ahora estamos recogiendo como carroña, como buitres. Ahora tenemos un gobierno que ha puesto dos buitres en el CEA y en bienes nacionales, al señor César Cedeño y al señor Burgos Gómez. Dos buitres que permiten que un fiscal se apropie de tierras ajenas y construya una mansión. De Línea Ascensión para las obras. Y después dice que no. El señor Burgos Gómez da una orden y después la deja caer. La deja en el limbo. Porque le conviene. Porque le conviene a Antoliano Peralta. Le conviene a Zorrilla y le conviene a De Línea Ascensión. Y él no puede hacer nada. Porque el señor De Línea Ascensión es el secretario de organización del PRM. El señor Antoliano Peralta es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y el señor Zorrilla es el vicepresidente del Senado. ¿Qué hacer en un caso como ese? Hacer a un fiscal cumplir la ley. Un fiscal que actúa por órdenes de Línea Ascensión, por órdenes del señor Zorrilla, por órdenes del señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
¿Ustedes quieren que pase algo? No va a pasar nada. Porque es cuando usted tiene un gobierno que cada vez que mete la pata en la corrupción, que se envuelve en la corrupción, busca una salida nacional. Vamos a declarar el pasaporte electrónico un tema de seguridad nacional. Porque hay que tapar toda la felonía de Digna de Pacheco en dos licitaciones donde perjudican al gobierno francés y al gobierno de los Estados Unidos. Y la forma que Luis Abinader tiene para tapar ese escándalo de una licitación en la compra, en dos licitaciones en la compra de pasaporte, es declarando el pasaporte un tema de seguridad nacional. Y así se compran los pasaportes como a él le da la gana. Así se compran los pasaportes como a él le da la gana, violentando todas las normas de compras y contrataciones públicas. Que viva la transparencia, Milagros Ortiz Bosch, la mujer más seria que tiene este país. Vengo ahora. Decía el obispo Castro Marte en una de sus homilías que advertía a este país de que los conflictos sociales por los apagones. Estoy hablando de uno de los obispos que está más cerca de la sociedad dominicana, de Castro Marte, quien está hablando de los problemas sociales que pueden generar los apagones en este país. Decía uno de los titulares del periódico Hoy, del Listín Diario, los apagones desatan una tormenta de quejas. Y no solo los apagones per se. Estamos hablando de una facturación eléctrica carísima. De eso estamos hablando. Que mientras usted está pagando 18, 19 y 20 centavos de dólar por un kilovatio, las empresas generadoras que están como clientes no regulados están comprando a la misma EDE que le vende la energía a usted a entre 19 y 22 pesos, 22 centavos de dólar el kilovatio hora. Esas mismas empresas que le venden a usted de 19 a 22 centavos de dólar, le venden a las generadoras ahora disfrazadas de clientes no regulados la energía eléctrica a 8 y a 9 centavos. Este es el sistema eléctrico que hemos creado. Esas empresas generadoras le venden a las EDE para que se la vendan a usted a 14 y a 15 centavos de dólar. Se la venden a las EDE. Y esa energía, las EDE se la vende a usted a entre 19 y 23 centavos de dólar. Pero esa misma empresa que le vende a las EDEs a 14, le compra la misma EDE, el excedente, a 8 centavos de dólar. Para que ustedes vean el chanchullo que ha montado el sistema político para favorecer a las empresas generadoras. Esos apagones no son tales, son tretas, son coartadas empresariales, industriales para robarle al país, apoyadas por los presidentes que hemos tenido, desde Leonel Fernández en el 96 hasta acá. Aquí se hizo una reforma eléctrica con esa vocación, con la vocación de destruir la economía familiar y garantizarle grandes ganancias a grupos privados con el sistema eléctrico nacional. Eso fue lo que aquí se hizo. Y eso se revistió, se camufló de reforma eléctrica o capitalización de la empresa pública. Los resultados
lo tenemos aquí. Y el obispo Castro Marte, frente a la pela de apeagones que está castigando al país, está diciendo y advirtiéndole a la República que pudiera haber una situación social engorrosa en la República Dominicana. La semana pasada, uno de los grandes voceros de esas reformas eléctricas del año 98 con el señor Leonel Fernández, el señor Antonio Isa Conde, le estaba advirtiendo, oigan bien lo que estoy diciendo, Antonio Isa Conde, que fue quien dirigió el proceso de capitalización de la empresa pública en el 98, le estaba diciendo al señor Luis Abinader que tuviera cuidado con los cambios que había hecho la Superintendencia de Electricidad en las licitaciones de Manzanillo. Lo tratamos la semana pasada aquí con ustedes. Esas licitaciones que se hicieron para el Grupo Martí y el Grupo de Arturo Santana. Y cómo la Superintendencia de Electricidad de Milagros Ortiz Bosch, el señor Andrés Astacio, el pupilo de Milagros Ortiz Bosch en Luz y Fuerza, en la empresa Luz y Fuerza, cómo el pupilo había hecho estos arreglos para favorecer a una empresa privada. El regulador, que es el superintendente de electricidad, al servicio no de la sociedad y de los ciudadanos dominicanos, sino al servicio de grupos privados, como todos los reguladores que tiene Luis Abinader en su gobierno. Busquen a ver la superintendencia de seguro, busquen la superintendencia de banco, busquen la superintendencia de valores, busquen todas las superintendencias para que vean al servicio de quienes están. Gente que le estamos pagando sueldos lujosos, sueldos de 700, 800 mil pesos mensuales, con dieta, viáticos asquerosos y gastos de representación, por millones de pesos. Busque el Banco Central y la Junta Monetaria para que entiendan lo que estamos diciendo. Los reguladores aquí, ningún regulador del Estado está al servicio de la sociedad y de la ciudadanía dominicana. Para que entendamos lo que estamos viviendo. Y esa superintendencia de electricidad y esos cargos en el sistema eléctrico, todos están al servicio, como el propio ministro de Energía y Minas, al servicio de grupos privados, no para defender los intereses nacionales del país. Es bueno que hagamos conciencia de eso y sepamos quiénes son los bichos que tenemos en esos cargos. Porque Luis Abinader le está diciendo una cosa y está haciendo otra. Y el pueblo se está dando cuenta. La sociedad dominicana se está dando cuenta. Ha entendido las acciones, las actuaciones de Luis Abinader. Las actuaciones poco decentes de Luis Abinader en la administración pública. Que no es tal la transparencia, que no es tal la integridad y que no es tal tampoco la ética. ¿Al servicio de quién está este gobierno? Usted sabe lo que es crear un protocolo, crear un estatuto, una resolución, para que una empresa se meta en los bolsillos 23 millones de dólares todos los años. Crear una norma, un marco legal desde una institución pública para que una empresa privada se robe 23 millones le robe al Estado 23 millones de dólares. Eso es lo que está haciendo la superintendencia de Milagros Ortiz Bosch, la superintendencia de Andrés Astacio. Creando un mecanismo legal en el gobierno de Luis Abinader para que una empresa privada se robe 23 millones de dólares, mientras el país está cundido de apagones y una factura eléctrica cara. Ese mismo sistema que nos está cobrando
caro los apagones, le está permitiendo, está generando leyes, generando normas para que una empresa privada de generación se robe, en adición a lo que se gana, 23 millones de dólares todos los años. Y ese es el maldito cambio que nos están vendiendo. Este es el maldito cambio de Luis Abinader. Fomentando el robo al Estado. Y no hay que se lo diga. Todos los partidos callados. La prensa ni hablar. No hay un editorial de la maldita prensa de este país que critique, que cuestione, que pregunte siquiera qué está pasando con la Superintendencia de Electricidad y el caso de Manzanillo. Aparte de los daños ecológicos que se están tributando a la provincia de Montecristi. Ni hablar de eso, de los daños que el grupo de Arturo Santana y del grupo Martí están haciendo, secando una laguna, atacando zonas protegidas para construir este proyecto. Ni eso se está hablando, ni de eso se está hablando en el país, para que se entienda bien hacia dónde vamos y de qué manera se está manejando este país. Vengo ahora. Cosecha la Cancillería Dominicana otro resultado indeseado con el cónsul dominicano en Barcelona. Se ven en la obligación triste de tener que suspender al cónsul de Barcelona por conducir un vehículo en estado de ebriedad, borracho, en Barcelona. Se perdió la compostura, se perdieron los nortes y los límites para la función consular. Porque es que todo es uno y lo mismo. Se creen que donde quiera pueden hacer lo que quieren. Es lo mismo que está pasando con Haití. Es el fracaso de la política exterior de este país. Yo quisiera que me digan un resultado positivo del canciller Roberto Álvarez en su gestión como canciller en la administración de Luis Abinader. Yo quisiera que me lo dijeran. El manejo con Haití, ¿cuál ha sido? Sumarse a la turbamulta de la ONU y de los organismos internacionales. Y después que esos organismos internacionales se pronuncian con relación a temas que son sensitivos en la República Dominicana, como es la migración, sacar un patriotismo de pacotilla. El patriotismo de pacotilla. Poner a Wilson Gómez Ramírez y a los Vinchos a estar diciendo cosas, a hablar disparate en las calles. Yo oí a Pelegrín Castillo el fin de semana con un maldito disparate. Repito así, con un maldito disparate con relación a una marcha que tenían haitianos aquí en el país, como que eso tenía algún valor. Marcharon en Miami en 70, 80 países. ¿Por qué no van a su país y marchan allá? Es muy cómodo en Miami, muy cómodo en los 52 estados de los Estados Unidos, marchar por la recuperación de la democracia en Haití. Es muy cómodo. Háganlo allá. ¿Por qué no fletaron aviones, 40, 50 mil haitianos de eso, y fueron a Puerto Príncipe a recuperar su país? ¿Por qué de las decenas de miles que hay de los cientos de miles que hay en Canadá, de los cientos de miles que hay en Estados Unidos, por qué la mitad, no la mitad, la décima parte no fletó aviones y fue a parchar en las calles de Puerto Príncipe?
¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? Porque han permitido que su país, al salir de la esclavitud en el 1800, volviera 200 años después a vivir de la compasión internacional. ¿Por qué no evitaron que Haití viviera como vive hoy de la compasión internacional? Así es que hablo, aquí y allá y donde quiera que me invitan para hablar sobre este tema. Con ellos ahí, con los intelectuales haitianos ahí, es que les he dicho esto. ¿Por qué estos haitianos que tienen tanta fuerza y tantos recursos para hacer movilizaciones internacionales y nacionales, no evitaron que su país llegara a la compasión internacional? Tenemos cientos de miles en Canadá, cientos de miles en los Estados Unidos, en Europa, en España, tenemos decenas de miles de haitianos. En Francia tenemos cientos de miles de haitianos en Francia. ¿Por qué esos cientos de miles de haitianos no fletaron aviones? No fletan aviones y en una cruzada llegan a Haití, marchan en Haití y recuperan la democracia para su país. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen dinero. Tienen dinero. Tienen los recursos para reconstruir a su país. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Lo que pasa es que estos haitianos se han quedado sin pito y sin flauta. Y necesitan la flauta o el pito de las calles de Estados Unidos, de las calles de 70 países, para que pueda sonar, para que puedan sonar. Es la conciencia, es el cargo de conciencia de estos haitianos que les hace marchar. Marchen en Haití, marchen en Puerto Príncipe, marchen en Cabo Haitiano, marchen en Cuadrebuqué, marchen en Inch, marchen en los 10 departamentos haitianos. Ustedes son suficientes. Marchen en Gonaïve, marchen ahí, en Podepé, en Jeremí, en Calles, en Jacmel, marchen ahí, vengan en aviones, en barcos, de turistas, alquilen un barco y vengan en masa y marchen en su país y recuperen su nación. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque a ustedes les hiede Haití. Porque a ustedes les hieden los haitianos. Ese es el problema. Que a ustedes les hiede el creol. Eso es lo que les pasa a ustedes. Que les hiede el creol. Miren como un canciller está pidiendo una intervención militar en su país. Como que esa es la salida. Como que la ONU le ha dado salida por 14 años que tuvo con Haití intervenido, con la MINUSTAH. ¿Cuál fue el resultado? Y están pidiendo lo mismo nuevamente, porque siguen viviendo la compasión internacional. Salieron de la esclavitud, un paso gigantesco en el 1800, para caer hoy en la compasión internacional. Eso es lo que debería darle vergüenza a ustedes. Marchar es muy bonito en las calles de los Estados Unidos. Marchar es precioso. Marchen en su país para que lo recuperen y lo reconstruyan. Y entonces estarán haciendo algo importante por su nación y por su propia historia. Y por su propia historia. Porque Haití todavía es grande por las cosas que le faltan por hacer, no por lo que ha hecho. Haití debe ser, ustedes los haitianos deberían ver un Haití grande por las cosas que le faltan por hacer, como le escribí en el 2011 en un artículo. La grandeza de Haití está por verse.
Haití es grande por las cosas que tiene todavía por hacer. Es que Haití es grande. Y déjense de vagamundería. Ocúpense de su país. Ocúpense de su país. Y dejen de estar marchando. Ocúpense de su país. Que ustedes tienen los recursos, las fuerzas y las capacidades para reconducir su nación. Para buscarle rumbo a Haití. Sin necesidad de que nadie vaya a decirle a ustedes lo que tienen que hacer. Nos veremos mañana.